Hola chicos, buenos días. En esta oportunidad voy a hablar de trabajo en caliente. Mi nombre es Keren Manotas y voy a presentarles mis diapositivas. Bueno, ¿qué es un trabajo en caliente? Son aquellas tareas que pueden generar calor, chispas y llamas abiertas. Estas actividades pueden causar accidentes como iniciar un conato de incendio o explosión, por ejemplo. Trabajos de soldadura, de pulidora, de limpieza con choclos de arena, cortes y soldaduras, trabajo con llama abierta, afilado o amolado, uso de soplete y perforado. Hablemos entonces ahora sobre un poco del marco legal. Inicialmente pues tenemos la Ley 9 de 1979 del Ministerio de la Protección Social. Nos dice que establece, bueno, aquí se ven que establecen las normas para preservar y conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones en el artículo número 80. Aquí mismo, en esta misma norma, en el artículo 82, nos dice que aplica en todo lugar de trabajo y toda clase de trabajo independiente de la norma jurídica de la organización o prestación de empleadores, contratistas y trabajadores. Otra norma tenemos la resolución 2400 de 1979 del Ministerio de la Prestación Social. Nos dice, habla sobre un poco sobre las radiaciones no ionizantes, ultravioletas, infrarrojas y de radiofrecuencia en el artículo 110 al 114. En esta misma norma también nos habla sobre la soldadura eléctrica, la autógena y de corte de metales en el artículo 548 al 561. En esta misma norma también en el artículo 177, 181, 182, 185 y 186 habla sobre los elementos de protección personal que se deben de usar para este tipo de trabajo en específico. Estas son algunas del marco referencial del trabajo en caliente. Algunas normas son la NTC 1836 sobre los protectores de ojos para soldar, la NTC 3250 sobre la prevención del fuego en procesos de soldadura y corte, la NTC 3610 que nos habla sobre las caretas para soldar y las protecciones faciales, la norma 10 de la NFPA de la distribución y uso de extintores portátiles, la NTC 3324 que habla sobre la ropa de protección contra fuego y calor, la NTC 2021 y 2037 sobre el arnés de seguridad, la NTC 2021 y 2097 sobre las eslingas y manillas y la NPFA 51B sobre la norma para la prevención de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos en caliente. Y por último está la 29 CFR 1910 252 sobre los requisitos generales de soldadura y corte. Bueno, hablemos sobre qué tipo de tareas se ve involucrado este trabajo en caliente o dónde podemos encontrar este trabajo en caliente. Primero, como ya le hemos dicho, en la soldadura, en corte o quemado con acetileno o gas, corte de concreto, esmerillado, placado de metal, uso de llama abierta, uso de equipos eléctricos que no son a prueba de explosión, apertura de paneles eléctricos activos dentro de un área peligrosa, uso de maquinaria con motor, dispositivos eléctricos, electrónicos, personales, cámaras, computadoras, buscapersonas, etc. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los riesgos identificados en los trabajos en caliente. En el primer riesgo identificado tenemos las atmósferas con gases combustibles. Un gas combustible arde fácilmente en presencia del aire y de otros oxidantes, hidrógeno, acetileno, gas o mezcla de gases, cuyo límite o inflamabilidad inferior es menor a igual al 10%. En espacios confinados que contengan gases combustibles es posible que pase por 3 niveles.
El primer nivel es el nivel pobre, que no hay suficiente gas combustible en el aire para arder. El segundo nivel es el nivel rico, hay mucho gas y no suficiente aire. Y el nivel 3 es el nivel explosivo, que nos dice que hay una combinación de aire y de gas que forma una mezcla explosiva que en contacto con una fuente de calor lo suficientemente intensa puede causar una explosión. Entonces, dentro de estas atmósferas combustibles hay límites de explosividad. Hay que verificar el nivel de concentración de gases inflamables, el cual no debe superar el 10%, como les dije anteriormente, del límite inferior a la inflamabilidad. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo del alcohol etílico, que su límite inferior es del 3.3% y su límite superior es del 19%. Aquí tenemos otro ejemplo sobre las atmósferas con gases combustibles. Está el acetileno y nos dice el tipo de riesgo, la prevención que debemos tener y cómo combatir el fuego en caso de que se produzca un incendio. Bueno, aquí el tipo de riesgo al manipular este tipo de gas combustible es el fuego. Los síntomas son muy inflamables, este tipo de gas. La prevención que se debe tener al utilizar este tipo de gas no debe ser una llama abierta, no debe causar chispa y no se debe fumar. ¿Cómo debemos combatir el fuego en caso de que este tipo de gas produzca un accidente? Dice, cierre el suministro, si es posible y si hay mucho riesgo en los alrededores, deje que se queme. En otros casos, apague con dióxido de carbono en polvo o un extintor. Bueno, hablemos ahora sobre un poco de las medidas preventivas que se deben de tener en cuenta al trabajar en este tipo de ambiente en caliente. Dice que todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben funcionar correctamente. Se debe obtener un permiso para trabajo en caliente y asignar a una persona capacitada en la vigilancia contra incendios. Todos los materiales inflamables y combustibles se deben mantener a una distancia de 10 metros del área de trabajo. Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los niveles de gas, vapor o polvo inflamables. Otras medidas preventivas que tenemos, que es el material combustible, que no se puede trasladar, se debe proteger con lonas y cubiertas a prueba de fuego. Las aberturas en las paredes o el piso se deben cubrir con materiales a prueba de fuego también. Utilice protectores para proteger a las demás personas de la luz a la soldadura. Los equipos cerrados que contengan materiales inflamables o combustibles se deben limpiar y eliminar. Si es necesario, obtenga un permiso de ingreso a estos espacios confinados en caso de que no se tenga y se vaya a realizar este tipo de trabajo. Bueno, teniendo ya en cuenta estas medidas preventivas, también hay unas medidas de control, la cual tenemos que tener en cuenta. Primeramente, la evaluación de los riesgos al tener este tipo de trabajo. Nos dice que debemos identificar los posibles peligros, determinar el control necesario para hacer la tarea de manera segura. Debemos tener un control de atmósfera combustible. ¿Cómo tenemos de pronto ese control? Pruebas con equipos de monitoreo, no permitir la contaminación del trabajo, teniendo en cuenta los límites, que como les dije anteriormente no debe ser mayor al 10%. Debemos tener una capacitación y entrenamiento del personal que va a realizar este tipo de trabajo. Todo el personal que realice este trabajo en caliente deberá conocer los peligros y los riesgos y las medidas de control para hacer la tarea de manera segura. Se debe solicitar un permiso de trabajo para realizar el trabajo en caliente fuera del taller o fuera de su sitio de trabajo. Instalación de barreras. Siempre que se haga una tarea en caliente fuera del taller se debe aislar e instalar barreras para proteger a las personas y las áreas vecinas donde se realiza el trabajo.
hacer aterrizaje a tierra, conectar todos los metales que pueden ocasionar una fuente de descarga estática e instalar un aterrizaje. Debemos tapar drenajes. Se deben tapar todos los drenajes y suministros dentro de 15 metros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Aislar materiales inflamables. Se debe aislar todos los recipientes que contengan material inflamable. Debemos cubrir el material que se pueda aislar. Todo material que no se pueda retirar deberá cubrirse con tonas, humedeciendo el material para así evitar un accidente o un incendio. Se debe contar siempre con un vigía, el cual siempre va a estar atento durante todo el proceso en caliente. Debemos tener a la mano equipos contra incendios. Deberán existir extintores de incendios cerca para combatir el fuego en caso de que se inicie un conato al realizar este tipo de trabajo en caliente. Y por último, debemos parar el trabajo en caso de detectar cualquier peligro de seguridad que deberá parar el trabajo y no continuar hasta tanto no se haya tomado las medidas correctivas. Bueno, chicos, aquí les comparto un poco sobre los elementos de protección personal que se deben tener siempre al realizar un trabajo en caliente. Bueno, aquí tenemos la careta de soldadura, debemos el peto de carnaza, los guantes de carnaza, tenemos las polainas en carnaza, zapatos con punteras, un respirador para humos, humos metálicos. También encontramos las gafas de seguridad, encontramos unas caretas para pulir en caso de que también se deba realizar esto. Y por último, las botas de soldadura. Gracias.